En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Queremos que Dios nos revele los tiempos que vivimos. Y quiero leer un pasaje de la Biblia de una etnia, de un grupo que se llamaban los hijos de Isaacar. Eran 200 personas que pertenecían a esa familia, la familia de Isaacar. Tenían más parientes, otras personas, pero eran personas que tenían un lugar muy destacado dentro de la comunidad israelí en su tiempo. Que creo que tiene que ver, es un mensaje para nosotros como iglesia, de lo que debemos ser en nuestra vida como comunidad cristiana, la iglesia en toda la nación. Dice en Crónicas, capítulo 12, primera de Crónicas, verso 32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, eran los principales, había más, pero los principales, tenían 3 características. ¿Cuáles era la primera? Entendidos en los tiempos. Segundo, sabían lo que se debía de hacer. Y tercero, su palabra, sus dichos, su convocatoria eran atendidas por todos sus hermanos. Es decir, tenían credibilidad en su palabra. Hace unos 20 días, cuando estuvimos con el presidente Santos en su oficina, nos dijo algo. Le hicieron una investigación en el país y la entidad que tiene más credibilidad de la nación son los cristianos. Credibilidad número 1. El 71%, hubiera querido que fuera el 100%, pero por lo menos en la encuesta que hicieron, el 71% del pueblo colombiano confía en la palabra de los cristianos. Qué bueno. Lo segundo es la palabra de las fuerzas militares. Tienen confianza en las fuerzas militares. Y el gobierno, el Estado no está como en 10º lugar, no sé, por allá, hacia afuera. Y el presidente nos decía: ustedes que les cree el pueblo, porque a nosotros los políticos no nos creen. Y él decía: a mí no me cree el pueblo. Al Senado tampoco le cree el pueblo. Y a la justicia tampoco le cree el pueblo. Al Estado no le cree el pueblo, pero a ustedes los cristianos el pueblo le cree. Por favor, busquen la forma de que tengamos un cese al fuego en Cuba. Pero quiero solamente hacer énfasis que tenemos una gran puerta abierta. La nación, gran parte de la nación le cree a los cristianos. Y espero que esa credibilidad aumente cada día. Que cuando un cristiano diga sí, como dijo Jesús, cuando digan sí, es sí. Si dicen no, es no. Por eso dice: no juréis. No hay necesidad de jurar. Hoy en día hay que jurar y prometer para que le crean a uno. Y ni así le creen. Le dicen a uno: no le creo. Venga, me firma un documento. ¿Sí? Ni jurando creen. Tenemos que volver a recobrar la credibilidad. Esta gente tenía esa característica. Las 3 cosas, pensemos por un momento. Eran entendidos en los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Sabían en qué tiempo vivían. Así debe ser el pueblo del Señor. Saber en qué tiempo vivimos. Alguien dirá: sí, pastor, vivimos en el siglo XXI y estamos en agosto 2 del 2015. No me refiero a eso. No me refiero al calendario. Me refiero a saber en cuál es la situación que vivimos en la tierra. ¿En qué estado moral está nuestra sociedad? ¿En qué estado económico están las naciones de la tierra? Hay distintas amenazas. Tenemos la amenaza nuclear, todavía eso sigue funcionando. La amenaza nuclear. Tenemos la amenaza ecológica. En fin, tantas cosas que están sucediendo en la vida. Tenemos una amenaza muy significativa, que es la amenaza de la definición del concepto de familia.
Muchas cosas están pasando. Tenemos que saber en qué tiempo vivimos. Recuerden, como lo hemos dicho, en el mundo cristiano, la historia no es cíclica. Eso es un concepto pagano, cíclico, que está acá y da la vuelta y vuelve otra vez donde mismo, y vuelve otra vez. No, eso no es cristiano. El concepto cristiano de la historia es lineal. Tiene un principio, avanza hacia un fin. ¿En qué parte de la historia estamos viviendo? Es necesario que sepamos en qué parte de la historia vivimos. Y en segundo lugar, no solamente saber en qué parte de la historia vivimos, sino que sepamos lo que debemos hacer. Cómo debemos actuar en este momento histórico. Es muy importante que lo entendamos. Y luego, como dije antes, que las palabras que digamos como cristianos sean realmente creídas, den una advertencia clara a nuestra sociedad. Por ejemplo, hace unos días, cuando sucedió el problema de las torres en Nueva York, el 9/11, que los aviones fueron estrellados contra las torres, y fue esa catástrofe y esa amenaza que había del incendio que iba a haber en la tierra, las grandes dificultades. Se hizo una entrevista a la señora Anne Graham. Anne Graham es la hija del famoso líder cristiano Billy Graham. Entonces le hicieron una pregunta a ella, con la televisión la llamó para preguntarle qué explicación había, por qué Dios había permitido que hubiera esa tragedia. Igual cuando pasó hace poco, ¿dónde fue el tsunami ese que hubo en Estados Unidos que aborrió un pueblo completo? Nueva Orleans. Katrina y otras cosas, otras catástrofes naturales. Se pregunta a la gente y le echa la culpa a Dios. Si Dios existe, ¿por qué permitió el 9/11? Si Dios existe, ¿por qué permitió Katrina? Y cualquier tragedia que aparece, enseguida se le echa la culpa a Dios. Le preguntaron a Anne Graham, ella qué respondía. Y entonces ella dice, nosotros, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por estos sucesos que han acontecido. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas. No lo aceptamos, lo rechazamos. Y ahora que pasan las tragedias le echamos la culpa a Dios. Y siguió diciendo ella, Dios es el caballero que es. Dios entonces ha hecho caso a lo que le hemos dicho y se ha retirado. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su beneficio y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? Que queremos vivir una vida tranquila. A la luz de los sucesos recientes creemos que todo comenzó cuando Madeleine Morris O'Hare se quejó de que no quería que se orara en las escuelas. En los Estados Unidos ahora es prohibido orar en las escuelas. Orar en las escuelas, y dijimos que estaba bien, lo aceptamos. Está refiriéndose a los Estados Unidos, pero que va minando toda la tierra. Y más tarde habla de lo que aconteció. Luego alguien dijo que mejor que no se leyera la Biblia, porque en Estados Unidos se puede leer el Corán, se puede leer el Veda, se puede leer otros libros sagrados de otras religiones, menos la Biblia. Es prohibido leer la Biblia. Es prohibido tener los 10 mandamientos. Prohibido completamente. Prohibimos leer la Biblia que dice no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dijo que no leyéramos la Biblia, dijimos todos, dicen ella en Estados Unidos, está bien, lo aceptamos. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos castigar a nuestros niños, reprender a los hijos cuando se portaran mal porque los traumatizábamos. Entonces, ellos, para no lastimar la autoestima, dejamos de reprender a nuestros hijos, de disciplinarlos, y dijimos, está bien. Después, alguien dijo que los maestros y directores de escuelas no deberían disciplinar, ni poner
ningún tipo de castigo a los niños en el colegio que se portaran mal, porque no querían que hablaran mal de ellos. Y dijeron todas las escuelas, está bien. Luego alguien dijo que dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. En Estados Unidos se permite el aborto de las menores de edad sin consultar con los padres. Solamente decisión de ellas. Mandan del médico y eso es suficiente. No necesita autorización de los padres. Y ella dice, y todos dijimos, está bien. Luego uno de los miembros del consejo administrativo de las escuelas dijo, ya que los muchachos y las chicas lo van a hacer, de todas maneras, démosles condones para que puedan divertirse al máximo. No tendremos que decirle a sus padres que se los dimos en las escuelas. Y todos dijimos, está bien. Después alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que es arte. Es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo de la mujer. Y dijimos, está bien. Alguien dijo que se pueden publicar fotografías de niños desnudos, llevándolas aún más allá cuando las colocó en internet. Y dijimos, está bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión, como se dice en nuestra cultura colombiana, derecho al propio desarrollo de la personalidad. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos un show por televisión y películas que promuevan lo profano y la violencia, el sexo ilícito. Y dijimos, está bien. Grabemos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos y las depresiones. Y dijimos, está bien. Además agregamos, no es más que diversión, no tiene efectos negativos. De todos modos, nadie lo toma en serio. Así que adelante. Y todos dijimos, está bien. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? Parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de la escuela, el bullying? ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades de la escuela? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños, etcétera? Probablemente si lo pensamos bien y reflexionando encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver con que lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, lo que dice la televisión, lo que dicen los medios de comunicación, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Es el mundo que vivimos. Es curioso comprobar que hay artículos lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que circulan libremente por el ciberespacio. Pero la conversación con Dios, la oración en público, se suprime en las escuelas, en los lugares de trabajo y a veces hasta en el hogar. A veces me asombro escuchando a algunos de nuestros líderes en las noticias, en la radio, en la televisión, hablar en sus programas, qué vulgaridades a las que dicen. Y las celebran. Sus compañeros se ríen. Hablan de cualquier cosa acerca de la mujer. Y los demás se ríen tranquilos. Es impresionante. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros que lo que piensa Dios de nosotros. Qué verdad, ¿no es cierto? Lo dijo una hermana en la fe hace un poco tiempo atrás. Si lo miramos, ese es el mundo que vivimos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es un principio solo para la agricultura, es un principio para todo lo que nosotros desarrollamos
en nuestra vida, el tiempo que vivimos. Por ejemplo, hace tiempo leí el libro de Steve Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él hace un análisis y de ahí aprendí, pienso hoy en día, sobre ese libro se escribió hace mucho tiempo. Años atrás, y fue parte de la cultura de la generación en que yo nací, la cultura era una cultura del carácter, era cultura de integridad, donde la palabra valía. Yo recuerdo bien las lecciones que aprendí de mi padre. Un día había una necesidad en la casa, mi padre se consiguió amigo, yo tenía unos 7 años de edad, consiguió un amigo y le pidió prestado unos pesos. No sé cuánto era, no recuerdo. Y le pidió un plazo como de 8 días para pagarle. Llegaron los 8 días y mi padre no tenía la plata. Entonces fue a la casa y buscó lo que podía, fue y lo vendió. Y a la hora indicada fue al Señor y le pagó la plata. La palabra valía. Hoy en día la palabra no vale. Inclusive en la iglesia, tristemente, algunos hermanos tienen la desfachatez de pedir prestado a otro hermano y con cariño le prestan. Y después no le paga y la solución es cambiar de iglesia. Yo le decía a mis hermanos en cultura financiera, una de las cosas que tenemos que ser claros con los facilitadores, no en los cultos, en los grupos familiares, en los grupos de hogar, en ninguna relación, haya préstamos. Porque eso desgraciadamente no debiera de ser, pero en este momento estamos en una cultura de que no se cumple la palabra. La cultura del carácter ha desaparecido. Fabián Emura viene de una cultura, es hijo de una cultura que sabe el valor de la palabra, la cultura japonesa. Igual que la cultura alemana, sabe el valor de la palabra. Permite el Señor que la iglesia de Jesucristo aprenda el valor de la palabra. Y cuando decimos nuestra palabra sea sí, no, porque lo que es de mal de esto, de mal procede. Cuando usted se compromete con algo, tenemos que comprometernos. Interesante en el matrimonio, por ejemplo. El matrimonio, según el principio cristiano, es bajo una cultura de pacto. Es decir, el matrimonio no considera el divorcio como una alternativa. Eso no está contemplado en la cultura cristiana bíblica. La cultura que se llama cristiana de nuestro occidente sí está contemplada, pero no es bíblica. Y nosotros tenemos que ser llamados el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Y por eso en el matrimonio tenemos que seguir insistiendo. Vez tras vez. Y yo felicito a mis hermanos que están trabajando en prematrimonial. Son muy claros ustedes que están trabajando en ello, hablándole a los muchachos que se van a casar, a los jóvenes profesionales que se van a casar, de la importancia del matrimonio, de cómo deben de vivir. Hasta ahora veo buenas proyecciones y confío en Dios que ellos que se han casado. Este año se han casado 3 parejas de profesionales. El año pasado 2, son 5, eso empezó a seguir. Y ya vienen otros. Pero qué lindo que se están casando con una mentalidad de que el matrimonio es una cultura de pacto. Amén. Cuando van al altar, no van para jugar con Dios. Van para decirle al Señor, Señor, me comprometo con este hombre, con esta mujer, para toda la vida. Ayer en el matrimonio que teníamos, yo le hice una pregunta que muchas veces hago, otras veces hago otras preguntas a los que se iban a casar. Le dije al novio, mire bien a tu novia, mírala bien, sé que estás tragado de ella. Como decimos los tolimenses, se ha tragado. Mírala bien y te hago una pregunta. ¿Amas tanto a esta mujer que estás dispuesto a morir por ella? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Es una buena pregunta. Yo le pregunto a los casados que están aquí esta mañana, que miren a su cónyuge que está a su lado y le digan, mi amor, yo estoy dispuesto a morir por ti.
Pues dígaselo de verdad. Arriba, arriba. Así, así, así. Muy bien, arriba hágalo. Después mire a la novia. Y le dije, yo sé que tú amas mucho, quieres mucho a este joven. Ella había dicho unas palabras antes a sus padres de lo que quería a su novio. Le dije, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo que llamaba? Ángela María. Le dije, Ángela María, ¿amas tanto a este hombre que estás dispuesta a vivir para él? Ella estaba esperando que yo le dijera a morir por él. No, a vivir. Eso es otra cosa, ¿cierto? Ahora les toca a las mujeres que están cerca de su marido decirle, mi amor, estoy dispuesto a vivir para ti. Pero dígaselo de verdad. No a vivir de él, sino para vivir para él. Gracias por el chiste. Esa es la cultura del carácter que ha ido desapareciendo en nuestro medio. Ese es el tiempo que vivimos. No vivimos en ese tiempo para hacer lo que los demás hacen. Tenemos que saber en ese tiempo donde la cultura del carácter ha desaparecido, cómo debemos vivir como cristianos. Hoy en día cambiamos después de la cultura del carácter. Hace 50, 60 años atrás empezó a vivirse la cultura de la imagen. Lo importante no es el carácter, lo importante es la imagen. Y por ejemplo, las personas que están como candidatos a puestos públicos de elección popular, gastan la plata que gastan en la campaña principalmente es en un asesor de imagen. ¿Qué color de vestido le cae bien? ¿Sí? ¿Cómo debe pararse? ¿Cómo debe mover las manos? ¿Qué debo de señalar? ¿Con qué otro debe mirar? Bueno, en fin, con todas las... ¿Cómo debe sonreír? ¿Cómo debe estar el pelo? Si se lo pinta, si no se lo pinta, si se peina de lado, por otro lado. La imagen es lo importante, no el carácter. Hoy en día están revisando las listas. Ya es tarde para muchos, porque ya se acabó el momento de revisar las listas. Y algunos se encontraron que muchos de los que eran candidatos al consejo, a las asambleas, a los ediles, o a las gobernaciones, o a las alcaldías, tenían deudas con la justicia. Pero tenían ya el aval, porque eran el aval de los partidos, porque tenían imagen. Al verla la gente es atraída para ellos. Después de la cultura de la imagen que sigue funcionando, se enfatizó la cultura del poder. Es el que tiene el poder, el que decide. Vamos a buscar el poder y se aferran al poder. Quieren quedarse ahí, al poder. Se aferran a ello. Pero últimamente se ha combinado, se ha hecho una triada. La cultura de la imagen, la cultura del poder y la cultura del placer. Eso es lo que domina hoy. Imagen, poder y placer. Es el mundo que vivimos. Es el mundo en que tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Es el mundo el que tenemos que decirle a este hombre, usted, hay pecado en nuestra cultura y tiene que volver a Dios. Ese mensaje cada día será menos aceptado. Y algunos todavía me dicen, pastor, no hable así, porque en lugar de atraer la gente se va. ¿Pero qué tengo que decir? Es que esa no es mi palabra. Es el mensaje del Señor. Yo no estoy representando ninguna institución en la tierra que quiere el triunfo. Yo estoy representando acá, y tú como cristiano igual estás representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que dijo no mentirás. Al que dijo no matarás. Al que dijo no robarás. Al que dijo honra a tu padre y a tu madre. A ese yo estoy representando y tú representas también. Mire a su hermano y dígale, representamos a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y tenemos que ser fieles a ese mensaje. Somos la sal de la tierra. Somos
la luz del mundo. No juguemos con la tríada de la imagen, la tríada del poder y la del placer. No, hay una sola verdad que tenemos que proclamar: la integridad. Qué difícil hablar de integridad hoy en día. Es más, muchos ni saben qué significa la palabra y tendrán que ir a buscar el diccionario. Y muchas veces esas palabras en el diccionario se están redefiniendo. Ya no significa lo que significaba 60, 80 o 100 años atrás. En el inglés, el diccionario de Webster, ¿sí?, que escribió originalmente hace muchos años atrás, los nuevos diccionarios Webster han cambiado las palabras. Ya no significa. Yo tengo el Webster original, digamos, de las ediciones originales en inglés. Y comparo con algunas palabras del diccionario Webster ahora. Están distintas. Son diferentes. Significa otra cosa. No tenemos que buscar en otro lugar para saber lo que las palabras dicen, sino en la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Porque esta verdad permanece para siempre. Dígale a su hermano: esta verdad permanece para siempre. Tenemos que ser fieles a este libro. ¿En qué tiempo vivimos? Tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo. Tengo un libro de hace años en mi oficina sobre, no sé qué se me hizo la hojita aquí. Ya, ahí está. Que se llama La Agenda Homosexual. Y luego leí unos artículos sobre la agenda homosexual, diferentes artículos. Entre la agenda homosexual dice lo siguiente, entre otras cosas, dice: ellos se propusieron en 1987, hace 30 y pico de años, se propusieron lo siguiente: todas las leyes que prohíben la actividad homosexual serán revocadas. Y tengo que decir que han sido fieles. ¿Qué ha pasado con las leyes en Colombia? ¿Cómo se están proyectando? En América Latina. ¿Qué pasa con esas leyes que antes tenían otro cariz en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza? Inclusive en Suiza, y lo dije hace 20 días, se está buscando aprobar una ley en el Congreso de la República, allá en Suiza, que permite, sin castigo, las relaciones sexuales entre padres e hijos. Es aterrador. Aterrador. No es una imaginación de algún loco que se le dio a pensar. No, ya lo están estudiando como ley en Suiza. Es más, hay algunos países que no hay castigo para ello. Aunque la ley no lo dice, tampoco lo prohíbe. España no tiene ninguna ley que restrinja las relaciones sexuales entre padres e hijos. Si alguien lo hace, no hay ley que lo castigue. Bueno, ellos se propusieron eso y dicen: las leyes que prohíben la actividad homosexual serán revocadas. En cambio, se creará legislación que engendre amor entre los hombres. Todos los homosexuales deben estar de pie juntos como hermanos. Y lo han hecho, lo han hecho. Es admirable ver la unidad de los homosexuales. Hay rivalidades entre ellos, pero públicamente están juntos. Sigue diciendo: debemos estar unidos artísticamente, filosóficamente, socialmente, políticamente y económicamente. Triunfaremos solo cuando presentemos una cara común al vicioso enemigo heterosexual. Y luego nos hace una amenaza diciendo: si tú, heterosexual, desafías y gritas contra la unión de los homosexuales, contra el encanto especial de nosotros, te apuñalaremos en tu cobarde corazón y profanaremos tu endeble y muerto
cuerpo. Escribimos poemas de amor y sigue otras cosas que dicen más adelante. Nuestros escritores y artistas harán el amor con hombres de moda y famosos. Ricky Martin y otros tantos se ufanan la opinión pública diciendo: soy homosexual. Y están con sus amantes. Hacen públicamente sus declaraciones. Bueno, luego sigue diciendo: eliminaremos elementos heterosexuales por el uso de los dispositivos de engaño y burla, dispositivos de los que somos expertos en el empleo. Luego dice algo aquí interesante: si ustedes se asombrarán y asustarán cuando se encuentren que sus presidentes, sus hijos, sus industriales, sus senadores, sus alcaldes, sus generales, sus atletas, sus estrellas de cine, sus personalidades de televisión, sus líderes cívicos, sus sacerdotes no son el fortín de la familia burguesa heterosexual que usted asumió. Estamos por todas partes. Nos hemos infiltrado en sus filas. Tenga cuidado cuando usted habla de homosexuales, porque estamos entre ustedes y podemos sentarnos en su mesa y tomar venganza. Más tarde dicen: todas las iglesias serán que nos condenan o que no nos aceptan serán eliminadas. Nuestros únicos dioses son hermosos jóvenes. Nos adherimos a un culto de belleza, a moralidad y estético. Todo lo que es feo y vulgar, es decir, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, las relaciones heterosexuales, será aniquilado. Y muchos más, dice, al final está diciendo: volveremos a reescribir la historia. Y hablaremos de cómo fue la filosofía griega, que los griegos eran expertos en los placeres homosexuales. Y hablaremos de cómo Roma conquistó a Grecia con el poder, pero Grecia conquistó a Roma con el placer. Y de ahí se formó la cultura grecorromana. Roma también entró en la cultura del placer. Cuando se estudia la caída del Imperio Romano, después de que es un imperio tan poderoso, sus raíces están ahí. Fueron minando, hasta que todo concluyó en destrucción. Jesús dijo que su segunda venida sería como en los días de Noé. Y habla que en los días de Noé el hombre estaba inclinado hacia el mal. O como en los días de Lot. Y es interesante, yo quiero recordarles algo, hermanos, así sencillamente para que no se nos olvide. Tuve una experiencia hace unos 16, 17 años, cuando estudiaba el libro de Ezequiel. Y yo estaba estudiando los primeros 20, 25 versículos del capítulo de Ezequiel 16, cuando habla de la infidelidad de Israel para con Dios. Ese es un pasaje impresionante. Ezequiel capítulo 16. Habla de la infidelidad de Israel para con Dios. Y luego, al ir terminando el libro, dice: ustedes van a recibir lo que pasó con Sodoma. En el verso 49 y 50, César Vidaldo lo recordaba hace un año, ese lugar. Y quiero recordarlo, para que no se nos olvide. 6 puntos que van en cadena hacia la degradación. Hasta que viene el juicio. Hasta que Dios dice: cuando llegaron a ese punto, los quité. Primera señal, la soberbia. Sodoma no empezó con el homosexualismo. Ese fue el resultado final. Empezó con la soberbia. Y la soberbia tiene que ver con el hecho de que es el hombre el que decide lo que es bueno y lo que es malo, no Dios. Saca a Dios, como dijimos ahora de lo que pasó, lo que dice Anne Graham. Es el hombre el que determina qué se debe y qué no se debe de hacer. ¿Cómo deben ser las leyes? ¿Cómo deben ser los principios? El hombre es autónomo y decide qué es bueno y qué es malo. Ya no es la Biblia la que determina lo que es bueno o lo que es malo. Inclusive a veces entre los cristianos, que estamos infectados por la cultura que vivimos.
No soy yo el que debo de decidir lo que es bueno o es malo, ya Dios lo decidió. No sé si usted lo cree. Más vale que lo crea. Mire a su hermano y dígale, más vale que lo creamos. Es Dios el que decide lo que es bueno o que es malo. Pero en la soberbia el hombre decide, Dios no tiene cuentas. Yo decido. Y en toda esa abundancia de filosofía y todo lo que tenía, comenzaron a crecer. ¿Por qué circunstancias, cómo fue? No sé, pero el segundo paso que dieron fue saciedad económica, saciedad de bienes. Fueron prósperos económicamente. Y es interesante que en la cultura de hoy en día todos buscamos ser prósperos económicamente. De alguna manera queremos ser prósperos. Creemos que lo importante es tener dinero. Y nos pasa lo del hombre, aquel rico que nos narró Jesús en la parábola de este hombre que está en Lucas capítulo 12, si no me equivoco, donde dice que un hombre, la heredad de ese hombre, los campos, tuvieron abundancia de cosecha en algún momento de su existencia. Tuvieron abundancia de cosecha. Y entonces, un día el hombre rico dijo, con tanta abundancia, ¿qué voy a hacer ahora? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a agrandar mis graneros. Y voy a acumular todo el trigo. Y voy a esperar que haya escasez. Y cuando haya escasez, voy a sacar el trigo, lo vendo y estoy rico. Estoy hecho por el resto de la vida. Y le diría a mi alma, alma, come, bebe, huélgate, regocíjate, pasea, disfruta de la vida. Porque tienes dinero en abundancia. Pero luego una voz vino y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Yo creo que Dios va a permitir que el pueblo de Dios prospere. Por eso estamos con cultura financiera. Pero hermanos, Dios no está en casa de nuevos millonarios. Si tú piensas que Dios está en la casa de nuevos millonarios, está equivocado. Dios no está en la casa de nuevos millonarios. Dios está en la casa de corazón de hombres y mujeres que van a prosperar. Pero que en su prosperidad se acordarán de los pobres para servirle. Se acordarán de los necesitados. Estarán listos para extender el reino de Dios en la tierra. Saben que Dios les da prosperidad para que el nombre de Dios sea glorificado en ese mundo. Como decía César, llega el momento en muchas personas que ya no son ellos los que tienen dinero, sino el dinero el que los tiene a ellos. Viven para proteger su dinero y se hacen esclavos del dinero. Y mencionaba una frase en España que dice, el dinero es un buen siervo, pero un terrible amo. Cuando el dinero nos posee, es terrible. La tercera característica que Sodoma fue llevando fue abundancia de tiempo, de ociosidad. No hay tiempo de tanta ociosidad como el que tenemos hoy. En nuestra cultura, aquí nada más, en el mes de junio, al final de junio, cuando los muchachos salen de la escuela, del colegio, hasta agosto, un mes de vacaciones largos. En diciembre, igual. Otro mes de vacaciones. Semana Santa, la semana que no estudian los muchachos en octubre. ¿Sí? Y otras tantas. Fueron las vacaciones que la gente saca por derecho. ¿Sí? Además. Y una cosa que tenemos característica en nuestra cultura, en nuestra patria, son los escasos puentes que hay. Pero escasos, ¿no es cierto? Hay meses que tiene 3 puentes. Y la gente sufre en septiembre y en febrero porque no tiene puentes. El de la 106. Pero este fue otro puente. Entonces, hay tanta abundancia de ociosidad que no queda tiempo. Ya a la gente no le queda tiempo para venir a la iglesia, por ejemplo, porque está muy ocupado. Tiene tiempo,
pero no tiene tiempo, el tiempo lo tiene a Él. No hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para capacitarse, para servir a Dios. No hay tiempo. Cada que hablo con alguna persona, no con todas, pero con muchas, me dice, pastor, yo quiero entrar a la escuela de formación bíblica, pero no tengo tiempo, pastor. Yo quiero leer la Biblia con mis hijos en la casa y quiero enseñarles la palabra, pero no tengo tiempo, pastor. Interesante, en el mundo donde abunda la ociosidad, no hay tiempo. Y podemos hablar más de esto. En cuarto lugar, la dureza de corazón con los necesitados. Se endurece el corazón contra los pobres, contra los que sufren, contra los que necesiten. Dureza de falta de compasión. El día del juicio de las naciones, según Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Dice que en aquel día el Señor separará las naciones, unos a la izquierda, otros a la derecha. Y dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel viniste a mí. Y ellos le preguntarán, Señor, ¿y cuándo te vimos en semejante condición y te socorrimos? Y el Señor dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y a los de la izquierda les dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Sed y no me diste de beber. Y hace la misma elaboración de cualidades que tuvo los de la derecha. ¿Cuándo te vimos en semejante condición y no te ayudamos? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. Una sociedad que se caracteriza por dureza en el corazón contra los necesitados es la cultura que vivimos. Esa fue la cuarta marca, la cuarta área de la decadencia. La quinta, se llenaron de soberbia. Otra vez, pero la palabra soberbia tiene otra connotación aquella. La primera parte de la soberbia es que el hombre determina qué es bueno y qué es malo. En la quinta etapa, ya el hombre no determina lo que es bueno y lo que es malo, sino que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. ¿No estamos en esa cultura? Y luego viene la sexta. Cometieron abominación. Aquello que Dios había dicho no. El hombre dice sí. Es interesante leer el libro de Romanos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando habla de que aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. 3 veces en Romanos capítulo 1, verso 28 adelante habla que los entregó, los abandonó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Y cuando esas 6 cosas pasaron, declararon lo que ellos decidieron lo que es bueno, que es malo. Cuando la abundancia de pan no les permitió entender lo que debían de hacer con la abundancia que tenía. Cuando la abundancia de ociosidad no les permitió realmente tener el tiempo para las cosas buenas. Cuando cerraron su corazón contra los necesitados. Cuando ellos decidieron que lo bueno era malo y lo malo era bueno. Y cuando cometieron abominación, dice el pasaje, el verso 50 de Ezequiel 16, yo los quité. Hemos estado al borde, a puertas, y estoy seguro que estamos a puertas de un juicio. Como alguien dijo en días pasados, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra por lo que hicieron, ¿qué tenemos que esgrimir nosotros para que nos perdone? A veces pienso, si no hay juicio de Dios, es porque hay sal en la tierra todavía. Y esa sal es la iglesia de Jesucristo. Somos la sal de la tierra. Somos el pueblo de Dios. Para terminar, diría un desafío a 2 cosas. Ya lo mencioné, vuelvo y lo menciono otra vez. Primero, volvamos nuestro corazón a Dios. Busquémosle en oración. Como dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo
sobre los cuales mi nombre es invocado, oraren y se convirtieren de sus malos caminos, buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Colombia va a ser sana cuando el pueblo de Dios vuelva su rostro al Señor. Y en segundo lugar, un gran desafío. Hagamos lo que hizo Nehemías cuando tenía todas las amenazas y estaba construyendo los muros de Jerusalén. Y tenía amenaza de los enemigos. Entonces él tomó una decisión. Dividió al pueblo por familias. Y le dijo a los jefes de hogar: pelead por vuestras familias, pelead por vuestras esposas, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestros hogares. Es tiempo de que los hombres nos levantemos a pelear por la familia. Y la vamos a defender con la ayuda del Señor. Nuestras familias seguirán siendo luz y ejemplo en nuestra sociedad. Señor, Señor, te bendecimos en esta mañana. Te pedimos que tu gracia nos acompañe. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Permítenos entender los tiempos que vivimos. Apenas hice un pequeño esbozo de algunos aspectos, pero la situación es mucho más grave todavía, Señor. Padre, entonces ayúdanos a volver nuestro rostro a ti, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Primero, volver nuestros ojos a ti. Y en segundo lugar, defender la institución de la familia, que no nació en el corazón del hombre, nace en tu corazón y es la base para el progreso de las naciones. Señor, entregamos en tus manos esta reflexión. Ayúdanos a vivirla en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, hermanos. Les bendigo y vayan con este pensamiento en su mente y en su corazón. Y que podamos saber en qué tiempo vivimos y lo que tenemos que hacer. Dios les bendiga. Amén.